Iglesia El Camino presenta con sus pastores José Miguel y Fanny Carabajo. Desde sus instalaciones en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, Esmeraldas 3010 y Francisco de Marcos. Nos volvemos a encontrar para este precioso tema, polémico a la vez, del divorcio y nuevas nupcias. Según las Sagradas Escrituras, solamente hay una causal, pero el hombre se ha inventado un sinnúmero de causales que no están dentro del margen bíblico. Para el análisis hemos invitado a un pastor de trayectoria, conocido, maestro de la palabra del Señor, licenciado en teología, en la materia de griego, etcétera, etcétera. Pastor John Hoy Durango, bienvenido. Gracias, Pastor Miguel Carabajo. Me sonrío por tan pomposa presentación, pero bueno, un siervo del Señor, agradeciendo por esta invitación y me siento muy honrado de estar aquí, pues, por este medio, para tratar este tema tan polémico y a tratarlo con la pinza del Espíritu Santo para sacar la mejor enseñanza a través de la luz de las Escrituras. Y cuando hablo de la luz de las Escrituras es que sobre toda parte oscura siempre la luz va a disipar las tinieblas, pastor. Muy bien, bienvenido, pastor, y gracias por aceptar nuestra invitación. Un saludo a la distancia a todos nuestros hermanos allá en Argentina, en Ecuador, alrededor del mundo, donde están sintonizando este programa. Vamos a tomar el texto base para nosotros que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 19, en el versículo número 10. Dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Parece que los discípulos no estaban de acuerdo con una explicación que Jesús les había brindado con respecto al divorcio. Acá en el Ecuador, de cada 3 matrimonios, hay 2 que se divorcian. Y wow, o sea, es una problemática bastante seria la que estamos viviendo. Pero a la vez, podemos observar de manera muy irónica que la comunidad LGBTI, con el respeto que ellos se merecen, celebran más matrimonios que los mismos heterosexuales, lo que obviamente no está bien, pero los heterosexuales como que más se divorcian que los que se casan. Pastor John, aquí Jesucristo está enseñándole, me encanta porque Él siempre está enseñando. Y había una multitud ahí que estaba de religiosos líderes de la época que estaban tratando de tentarle al Señor. Y dice, aconteció cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó. Todo estaba muy bonito para ellos hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces vinieron los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Bien, pastor. Aquí hay que hacer un análisis cultural. Si usted utiliza todo lo que son el contexto, tanto remoto, utilizando los otros evangelios sinópticos, vamos a darnos cuenta de que hay unas causales que Moisés permitió el divorcio, pero los fariseos, como bien dice la palabra, querían tentarle, porque los fariseos habían adoptado un modo vivendi de que si la mujer no lavaba bien los platos, carta de divorcio, carta de divorcio. Pero el principio en las Escrituras, y nuestro Señor Jesucristo hace énfasis, valga la redundancia, Él dice, al principio no era así. Al principio no era así. Sí, yo lo estoy viendo acá en el versículo número 4. Así es. La base es Mateo capítulo 19, verso 4. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. Determinado, ¿no es cierto? Amén, sí. Así que ya no son más 2 sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Amén. Antes de hacer un análisis, pastor, permítame leer el verso 8. ¿Verso 8? Mira lo que le dice. Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Por qué?
por la dureza de vuestros corazones, o sea, de los corazones de los fariseos. Más, mire que ahí hay un punto y coma, dice, más al principio no fue así. ¿Dónde está el principio de Dios? Que cuando Dios los creó, iban a ser una sola carne. ¿Sí? Y no sé si que me da un tiempito porque quiero remontarme al verso 5, donde dice, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En el texto original del griego, cuando dice se unirá, utiliza un verbo que es proskolao. A ver, y este verbo proskolao está compuesto por una preposición pros y por el verbo netamente que es colao. Cuando dice colao, nos da la connotación de la cola de pegar, la que utilizaban los carpinteros, los zapateros. Y quiere decir que cuando se une el hombre con una mujer, ¿verdad?, se adhieren tanto. Y miren la riqueza del idioma griego que hace una proposición, dice pros. La preposición pros le da un énfasis de una intensidad del pegamento, ¿sí? Eso quiere decir que cuando un hombre y una mujer se unen, están netamente pegados, ligados. Y no solamente pegados, sino súper pegados. Recuerdo que una vez estaba dando una charla matrimonial y un ejercicio acerca de una terapia y una dinámica, les dije que por favor en una hoja de blanca la apartamos por la mitad y pongan su nombre cada uno. Y mientras estaba dando la enseñanza, le dije que pusiesen goma y la untaran. A la culminación de la enseñanza, yo le dije que por favor trataran de despegar. Entonces Alfredo se había casado con Sandra y cuando trataron de despegar los papeles, un pedazo de Alfredo se iba con Sandra y un pedazo de Sandra se iba con Alfredo. Eso quiere decir que el divorcio trae muchas consecuencias. Por eso que el Señor Jesús dice, al principio no era así. Al principio estamos hablando en el Génesis. En el Génesis, ¿no es cierto? En el al principio Génesis. de la creación, Dios los creó varón y hembra, y los dos se unirán y ahí el matrimonio es indisoluble. Así es. Mire, también en el hebreo, cuando dice serán una sola carne, para uno hay dos vocablos. El uno es yashik y el otro es ehag. Yashik quiere decir una unidad absoluta. Y ehag quiere decir una unidad compuesta, ¿sí? Gramaticalmente, por ejemplo, yo digo un ejército, yo estoy hablando de una unidad, pero involucran a muchos miembros, ¿no? Muchos miembros, ¿sí? Y una unidad absoluta es un soldado. Y en el hebreo, cuando dice y se unirá el hombre a la mujer y serán una sola carne, utiliza el vocablo ehag, que quiere decir una unidad, pero es compuesta de dos. Asimismo, cuando en Deuteronomio 6:4 dice, y Jehová es uno solo, también utiliza ehag, que nuestro Dios hay varias personas. El pegado. El pegado, correcto, ¿sí? Simpático esto del pegado, ¿no es cierto? Por eso yo le dije, él es maestro de esta materia. Y a veces nosotros hacemos una interpretación muy ligera de la Escritura sin considerar estos aspectos que son fundamentales, definitivamente. Porque los fariseos vienen para tentarle, vienen a consultarle, a ver qué dice ahora, ya que Moisés sí permitió, pues no es cierto. Así es. Y estamos hablando de que si permitió a la final, es que bueno, ya no tiene la misma figura, te fuiste. Es que ya la sopa no está quedando con el mismo condimento, te fuiste. No me gusta el color de tu cabello, te fuiste. Está pasada de peso. Y te fuiste. Te fuiste. Se le cayó algo en una pieza dental, te fuiste. O sea, era muy fácil en todo caso, en aquel tiempo que Moisés permitió dar carta de divorcio. Pero esta carta de divorcio, pastor, ¿cómo quedaban esos matrimonios en aquel tiempo que permitió Moisés repudiar a su mujer por cualquier causa? Bueno, se convirtió en un modo vivendi del pueblo judío. A tal punto que, como le decía, hacíamos un comentario, porque la mujer lavaba mal los platos, me divorcio esta mujer. ¿Sí? Hoy por hoy yo le digo a las parejas, le digo, acuérdate que tú la conociste así, que las uñas no se le podían quebrar, y ya pasa el tiempo, ahora te molesta porque no puede lavar los platos, pero al principio le lavaba los platos. Y ahora ya no le quiere lavar los platos. Y como ya no le lava los platos,
me divorcio. Ese es un pretexto. Por eso que el Señor Jesucristo dice, al principio, no era así. Entonces, cuando habla de la dureza de vuestro corazón, está mencionando justamente de que el hombre no toma en consideración realmente situaciones de importancia, sino intrascendentes. Intrascendentes. Vamos a un corte y ya volvemos. Hola, ¿cómo estás, mamá? Me muero por conocerte. Con mis manitos tocar tu rostro angelical. Yo te amo desde el vientre. ¿Por qué lloras, mamá? ¿Por qué dudas en tenerme? Si yo no dudo en verdad, Dios no se equivocó cuando decidió escogerte. Discúlpame si llego de repente. Soy el plan de Dios, es evidente. Soy tu sangre, te conozco, tú eres fuerte. Sé que hay un Dios, me está mirando. Sé que va a cumplir su propósito en mí y me puso en tus brazos. Wow. Hola, ¿cómo estás, mamá? En serio quiero conocerte, aprender a caminar, salir contigo a jugar, porque lo nuestro es para siempre. Apenas tengo meses en tu vientre. Cómo crecer. Apenas yo conozco tu hermosa voz, mamita, yo quiero nacer. Sé que hay un Dios, me está mirando. Sé que va a cumplir su propósito en mí y me puso en tus brazos. Sé que hay un Dios, me está mirando. Sé que va a cumplir su propósito en mí y me puso en tus brazos. Si llego de repente, soy el plan de Dios, es evidente. Él me dio la vida como te la dio a ti. Gracias por dejarme nacer, mamá. Dice la Escritura, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Se abre un margen de cuáles son las causas a las que se referían los fariseos. Pastor, ¿cómo cuáles causas? Antes de irnos al corte, habíamos indicado de que ya
no me gusta la sopa porque el cabello, etcétera, etcétera, porque ya perdiste la figura, Ya, eso como cualquier causa. ¿Cuál otra causa usted considera de que de repente los fariseos estaban tratando de desviarse por ahí a fin de justificarse? Bueno, netamente en la cultura hebrea o judía, perdón, había un machismo. ¿Machismo? Sí, había un machismo. Sí, bueno, no quiero explicar acerca de pronto o justificar el machismo. No obstante, ese machismo fue envaneciéndose, fue engrosándose dentro de la cultura judía, a tal punto que la mujer pasaba a un segundo plano. Pero no es el mismo machismo del que se habla ahora, ¿no? No, sí, no, sí, ese sí. ¿Algo parecido? Y el de ahora es peor, creo que todo. Ah, peor todavía, Sí, bueno. porque ya llegan a casos extremos ya. E inclusive a agredir físicamente, no solamente verbal, sino físicamente a la mujer. Bueno, pero que quiero es enfocar esta parte, que antiguamente los judíos repudiaban a la esposa, a la mujer, se la devolvían al padre, y allá papá haga de nuevo, aquí está su paquete y se acabó el problema. Wow. Sí, era tremendo. Pero el Señor Jesucristo viene y la aclara, y me gustó la parte introductoria que usted hizo, porque dice que los fariseos vinieron a tentarle. O sea, la pregunta, el meollo del asunto, fue más por una incidencia satánica, digo así, porque Satanás es padre de toda mentira. Y el Señor Jesucristo lo va alineando. Y el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, es bien claro, dice, se acercaron para tentarle. ¿Sí? Pero el Señor Jesús en el verso 9 le hace una aclaración y le dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, aquí, y quiero decir esto, y quiero ser enfático en esto, el Señor Jesucristo, yo digo entre comillas, dice por causa del adulterio. ¿Sí? Quiero desplazarme tal vez en un programa posterior acerca de esto, porque el análisis desde Génesis, cuando Dios hace al hombre y a la mujer, dice la Biblia que la saca del costado de Adán a la mujer. Es verdad, nos enseñaron que Dios abrió, hizo una incisión, sacó de la costillita. Hay uno que dice que cuando le sacó la costillita y de ahí sacó a la mujer. Ya. Pero en realidad el hebreo dice que de la mitad del hombre salió la mujer. En el hebreo dice que de la Así, mitad. así es. O sea, tenemos una traducción un tanto errónea en todo caso, o incompleta. No, lo que pasa es que el hebreo, como en ese tiempo era demasiado, no tenía la semántica que ahora tiene, la especificidad que ahora se tiene, ya que eran caracteres, ¿sí? Se dice costilla, costado, la parte del costado, ¿sí? Y en realidad Dios la sacó de Adán. Ahora, ¿por qué quiero hacer este análisis? Porque cuando le dice, y te haré ayuda idónea, la palabra idónea quiere decir ayuda como a sí mismo. Quiere decir que el cónyuge de uno es una ayuda como a sí mismo. ¿Sí? Y yo se ajusta perfecto ahí. Así es. O sea, quiero llegar a este análisis. No es la errónea, la idónea. No, claro. Ni la ideona tampoco. No, porque verdaderamente sí hay mujeres ideonas, ¿verdad? Ya, sí, no. Sí, pero toda regla tiene su excepción y ahí sí hay Aquí en el estudio tenemos alguna. A ver, el énfasis que le quiero hacer, pastor, es que la mujer, el cónyuge, ¿verdad? La mujer es ayuda como a sí mismo, porque es la parte complementaria del hombre. En todo caso es cuestión de semántica la traducción que tenemos acá. Claro, o sea, sí, de tratar, no de rebuscar, sino de analizar bien, hacer una verdadera exégesis en cuanto al texto hebreo. Exacto, la palabra correcta, exégesis, una exégesis correcta. Así es. A fin de que no cometamos grasos errores en la interpretación de la misma. Entonces, aquí dice pastor, usted lo dijo, y yo os digo, Jesucristo dice, no es por cualquier cosa, por cualquier causa, porque hay situaciones muy triviales que se las toma de acuerdo a la cultura. Usted enfocó el machismo. Hay un machismo también ahora muy a la latinoamericana o iberoamericana. No, yo no sé si habrá una diferencia entre machismo iberoamericano y machismo, ¿cómo que se llama? Anglosajón, qué sé yo, indoeuropeo, no sé si hay alguna diferencia en este machismo.
A nivel de Latinoamérica, sí. A nivel, sí, exactamente. como que miden lo mismo casi, ¿no? Sí, los mismos efectos, porque más que todo ahora el famoso femicidio acá en Ecuador, pues es una cosa bárbara en Ecuador. Y no solamente en Ecuador, a nivel de Latinoamérica es eso, pastora. Más que todo en los países como Colombia, en Perú, hay bastante. El hombre que dijo amarla la termina eliminando, ¿no es cierto? Ok. Y dice, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. O sea, salvo por causa de fornicación. Yo creo que esto nos va a quedar material para el siguiente programa, porque salvo por causa de fornicación y se casa, ahí está la nueva nupcia. Por eso nuestro tema, el matrimonio y la nueva nupcia. Y se casa con otra adultera. Así es, pastor. O sea, si la repudia, quiere decir que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés permitió esta situación por la dureza del corazón, entonces yo estoy entendiendo que la gente está fundida en el adulterio. Lógico que sí, pues, pastor. Y es contradictorio, porque quienes tentan esto, en sí se crean santos. Los conocedores de la Escritura. Conocedores de las Escrituras. Bueno, da tristeza y no me quiero ir a esa parte. Conocedores entre comillas, porque el Señor Jesucristo fue bien duro con los fariseos. Acuérdese que Él le dice en Juan 5, le dice escudriñad, porque ellos eran lectores de las Escrituras, pero no le escudriñaban. El Señor Jesús le dice escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí, dan testimonio de mí. En otras palabras, le dicen, hey, usted está buscando el Mesías por las Escrituras, aquí está, y no se dan cuenta. Por eso Él dice escudriñar, porque escudriñar es muy diferente a leer las Escrituras. Hay gente que lee las Escrituras, pero muy poco las escudriña. Sí, solamente para incrementar su acervo cultural, pero en realidad no es para ponerlo en práctica. Correcto. Lamentablemente hay cristianos que también solamente leen. Así es, allá. Sí, por eso tienen que sintonizarnos en el próximo programa. Lógico que sí, que va a ser de mucha bendición, de mucha edificación para la gloria de nuestro Dios. Sí, porque es por causa de fornicación. Hay que ver qué nomás implica la bendita, la cochina, qué sé yo, el desastre de la fornicación. Entonces, les agradecemos su atención para este programa, pastor. ¿Palabras finales? Bueno, quiero reiterar el agradecimiento por esta invitación y decirle al público que no se pierdan la próxima edición porque va a ser sumamente interesante. Vamos a tratar a la luz de las Escrituras situaciones acerca del divorcio, si que se debe o no se debe divorciar, si es que hay fornicación. Eso lo veremos en la próxima. Que el Señor los bendiga, un abrazo a la distancia. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos una vez más en este su segmento médico. Estamos expectantes de lo que vamos a aprender el día de hoy. Este es un espacio de consejos y recomendaciones para poder cuidar y preservar la salud. Y me encuentro muy bien acompañado porque una vez más está con nosotros nuestro querido doctor nutricionista Carlos Godoy, que es graduado en nuestro país y con un diplomado en México. Bienvenido, querido doctor. Gracias, estimado Josué. Para nosotros es muy importante que ustedes nos sigan por las redes sociales también y que adquieran los conocimientos que Dios ha provisto a través de la ciencia y también de la naturaleza. Querido doctor, hoy tenemos un tema interesantísimo. Tuve la oportunidad de ver un caso de estos recientemente muy de cerca, ¿verdad? Y me generó algunas inquietudes que estoy seguro van a ayudarles también a nuestros amigos televidentes a resolver este problema. Y el tema de hoy son los cólicos renales provocados por los cálculos renales. ¿Qué nos puede decir como preámbulo, como introducción a este tema, querido doctor, de por qué se forman los cálculos renales, por qué se dan? Por lo general, mi estimado Josué, esto es un caso muy común que ahora se ve en nuestro país. Bueno, una de las causas principales, justamente como comentábamos hace un momento, es el poco consumo de agua y el excesivo consumo de bebidas derivadas del café o de las gaseosas. Entonces, es como que yo pretenda decirle a mi esposa que trate de lavar los utensilios de la mesa, de la cocina, sin agua. Nuestro cuerpo es 70% agua y necesita de tal manera el líquido vital para poder eliminar las toxinas que consume a lo largo del día por los alimentos. Bueno, entonces es muy importante. Los cálculos se forman básicamente por un factor preponderante: bajo consumo de agua y los consiguientes, que son excesivo consumo de alcohol, de bebidas derivadas del café, del chocolate, incluso de bebidas gaseosas en exceso. Bueno, entonces es muy importante también equilibrar el consumo de estos y el consumo excesivo también de ácido ascórbico
o sus derivados, en este caso demasiadas frutas cítricas. Entonces eso también hay que tener muy en cuenta, que si consumimos un exceso de algo, puede desatar estos cólicos o los cálculos renales, que se forman básicamente por una acumulación excesiva de oxalatos, ¿verdad? Y otras sustancias minerales en los conductos de los riñones. Pues, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Doctor, ¿pueden ser genéticos los cálculos renales? Claro que sí. También hay otro factor también, pues, ¿no? Que es hereditario, genético. Por ejemplo, yo tengo un caso muy cercano que también el papá sufre de cálculos renales, ahora sufren las hijas y sufren los hijos, y así por lo consiguiente, pues, ¿no? Pero antes de esto, el abuelo y el tatarabuelo de él también sufrían de este padecimiento, pues, ¿no? Eso también es un factor que predomina también, pero por lo general lo más común visto en nuestro país es el bajo consumo de agua o nada de consumo de agua, excesivo consumo de café. El café también puede hacer que se formen cálculos en la vesícula. Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos, más consumo de agua y menos consumo de bebidas procesadas. Querido doctor, tengo entendido que este es un problema progresivo. Primero, antes de formarse las piedritas, ¿verdad? En el riñón comienzan como arenillas. Así es. Todo es evolutivo en este caso, progresivo. Entonces, primero se forman unas pequeñas microarenillas, ¿verdad? Y al llevar el ritmo de vida normal, es decir, no consumir agua, estas se juntan y se empiezan a formar los litos más grandes, los cálculos más grandes. Entonces, muchas veces hay procedimientos quirúrgicos las cuales tienen que ser sometidos porque ya es demasiado grande el cálculo. Pues, ¿no? Hay que hacer una litotricia, que es un procedimiento quirúrgico, que básicamente se acude a esto cuando ya es imposible, básicamente con el consumo de agua y con medicamentos, poder eliminarlos. Pues, ¿no? Entonces, amigos, les invitamos a que consuman no solamente el agua de vida eterna, sino también el agua que Dios nos ha dado como fuente para eliminar toxinas. Así, hay que cuidar el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Claro que sí, amigos. Tengo entendido, querido doctor, que estos cálculos provocan unos dolores muy intensos. Así es. Muy intensos, los cólicos son muy fuertes. De verdad dicen que el hombre más fuerte del mundo y más valiente llora con estos cálculos. Yo he visto algunos casos también, como decía el doctor, de cerca. Y usted me hablaba ahorita fuera de cámara acerca de la intensidad de este dolor. Claro, según los vademecum y todos los estudios que se han realizado, dice que los dolores, los cólicos causados por estos cálculos se parece a las contracciones de las mujeres antes de dar a luz, antes de parir. Así de fuerte. O sea, como que si a un hombre estuviese, como que estuviese dando a luz. Exacto, sí. Entonces, porque la intensidad, las contracciones son tan intensas que las comparan de esa manera. Dice, veía que todo se me venía abajo, hasta se les baja la presión, otros se les sube, empiezan a vomitar, y las mujeres dicen, me acordé como cuando parí. Entonces, wow, tremendo. Es algo increíble. Para todos nuestros amigos televidentes, querido doctor, medidas de precaución, ¿cómo evitar que estas arenillas, que estos cálculos se alojen en los riñones, que formen? La medida principal es disminuir, como mencionabas hace un momento, el consumo de café, de sus derivados, bebidas carbonatadas por el exceso de ácido fosfórico que contienen. Esto causa un proceso de desmineralización ósea. Entonces, aquí las personas que, por ejemplo, padecen de osteopenia u osteoporosis no deben de tomar bebidas que contengan cafeína o gaseosas por el contenido de ácido fosfórico. Esto es muy importante para que ustedes sepan. Completamente nulo el consumo, porque esto en las mujeres, por ejemplo, alejándonos un poquito del tema, esto en las mujeres que padecen o los hombres que padecen de osteopenia, osteoporosis, puede causar que se agrave y avance la enfermedad y no haga el efecto, el medicamento que es para prevenir que siga progresando, que es el ácido ibandrónico. Pues, entonces, de preferencia, evitar el consumo de estas sustancias derivadas o afines, ¿no? Y a las personas que no sufren de esta, o es posible que tengan la tendencia a sufrir, consumir abundante agua de 2.5 a 3 litros de agua al día. Es decir, y esto es agua sola, no que no me tomé 1 litro de cola. Es líquido también dicen por ahí. Exacto, me tomé 2 litros de jugo de naranja, no, porque estábamos hablando del exceso de consumo de bebidas cítricas, es decir, de ácido ascórbico también, le puede causar un efecto negativo. Todo en exceso es malo. Entonces, de preferencia, que haya un equilibrio en el consumo de estas sustancias, pero como recomendamos hace un momento, el consumo de agua abundante. Esto va a prevenir que se sigan formando en las personas que ya tuvieron y fueron sujetos a algún tipo de tratamiento médico, para evitar que posterior a esto vengan los malestares, los cólicos que mencionábamos hace un momento con Josué. Querido doctor, qué importante es saber alimentarnos bien para cuidar el templo del Espíritu Santo, que
es nuestro cuerpo y preservar nuestra salud. Así que, queridos amigos, a poner en práctica estos consejos sencillos, pero muy prácticos e importantes. Un abrazo a la distancia, nos vemos pronto. Hola, ¿cómo estás, mamá? Me muero por conocerte. Con mis manitos tocar tu rostro angelito.